Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Fredman Thursday. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, hoy tenemos una sesión especial. Nos acompaña Luis Miguel Acosta y él nos va a compartir hoy todo lo que debemos saber sobre segmentación inteligente y lo que esta nos permite. Les recuerdo que pueden ocupar el Q&A en todo momento, ya sea para escribir sus preguntas o comentarios y como se vaya dando la sesión, las podemos contestar o hasta el final de la sesión damos un espacio para responderlas. Y pues sin más, comenzamos. Listo, Luis. Listo, muchas gracias, Jimé. ¿Qué tal todos? Gracias por el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Mi nombre es Luis Miguel Acosta. Yo soy un arquitecto de soluciones de seguridad aquí en Cisco, basado en México. Y bueno, hoy estoy con ustedes para platicar de un tema bastante relevante, me parece, bastante interesante, que es respecto a la segmentación y cómo podemos generar una segmentación que le llamamos inteligente, dado los retos de la actualidad en torno a seguridad y como tal, tecnologías de la información. ¿Okay? Bien, entrando ya de lleno en el tema, ¿qué es la segmentación? Pues si nos vamos a la definición de NIST, NIST nos dice que segmentar o segmentación de red es dividir una red en subredes, por ejemplo, creando áreas separadas dentro de la red que estén protegidas por un firewall configurado para rechazar tráfico no necesario. ¿Okay? También nos dice la definición de NIST que la segmentación de red minimiza el daño ocasionado por el malware y otras amenazas al aislar o limitar parte de la red. ¿Okay? Entonces, esta definición es una definición muy general. Eh, de alguna forma, hoy en día se queda un poco limitada porque hoy en día tenemos mecanismos de segmentación que van más allá del firewall y cuando volteamos a ver el paradigma de Zero Trust nos vamos a dar cuenta de que más que rechazar el tráfico no necesario, lo que vamos a buscar con la segmentación es permitir solamente aquello que sea relevante, aquello que sea necesario. Pero bueno, esta definición del NIST nos deja ver en términos generales de qué estamos hablando cuando trabajamos o cuando hablamos acerca del tema de segmentación de red. ¿Okay? Algo importante es que la segmentación de red podemos considerarla como una herramienta de mitigación. ¿Mitigación de qué? Mitigación de vulnerabilidades, mitigación de riesgo. De hecho, si volteamos a ver el framework ATT de MITRE, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de él, pero para los que no, este framework nos permite entender y mapear desde la perspectiva del atacante cuáles son esas técnicas utilizadas por ellos, por los hackers, por los atacantes, para comprometer redes, para explotar vulnerabilidades, para producir algún tipo de daño. ¿Ok? Entonces, ellos, Mitre mapea todas estas técnicas y tácticas y nos entrega también mecanismos de mitigación justamente para protegernos de esas técnicas y tácticas. Entonces, de hecho, la parte de segmentación de red, Mitre la ubica como una herramienta de mitigación, tiene su propio ID dentro del framework de Mitre, y lo que nos dice es que esa mitigación consiste en arquitectar secciones de la red para aislar sistemas críticos, funciones o recursos. ¿Ok? De nuevo, esta definición no está del todo completa, sobre todo cuando buscamos alinearnos al paradigma de otros, que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. Pero algo también importante de ver aquí cuando hablamos del tema de segmentación es que cuando hablamos de temas de cumplimiento o de alinearnos a frameworks de ciberseguridad, el tema de segmentación es parte fundamental de muchos de esos frameworks. Y de hecho aquí Mitre en su mapeo de esta herramienta de mitigación, de la segmentación de red, nos deja ver cómo en el Special Publication 853 de NIST aparece la segmentación de red como uno de los controles, de hecho en el lugar 3, dentro de la parte de Access Enforcement. Y también vemos ahí cómo tenemos otros estándares, ¿no? Como es el caso del IEC 62443, que también hablan de temas de segmentación de red. Entonces, si estamos buscando también alinearnos a algunos frameworks o estándares
internacionales para construir una arquitectura de seguridad, la parte de segmentación de red va a ser un tema fundamental. ¿Ok? Bien, como decía, hoy en día algo que hay que considerar es que la segmentación y la segmentación de red es parte de un approach Zero Trust. Cuando hablamos de un approach Zero Trust, estamos hablando de un acercamiento en el cual ya no es suficiente, dado la naturaleza de las amenazas hoy en día y dado el paradigma general en el que vivimos, el panorama general, ya no es suficiente bloquear aquello que no es necesario o bloquear aquello que me parece potencialmente peligroso o que tengo la duda, debería de dejarlo pasar. Hoy más bien tenemos que pensar en validar la confianza en cada solicitud de acceso, ¿ok? Y esto incluye la parte del acceso a la red o el acceso a los recursos que viven dentro de la red y permitir solamente aquello que es necesario, ¿ok? Esto es un poquito voltear ese paradigma. Ya no bloqueo aquello que pienso que no es necesario, sino más bien ahora solamente tengo que enfocarme permitir exclusivamente aquello que es legítimo, aquello que es confiable. ¿Okay? Y de hecho, hoy en día tenemos un framework, una special publication también de NIST, que es el 827, que habla de una arquitectura Zero Trust y nos dice que las organizaciones pueden alcanzar una arquitectura Zero Trust de diferentes formas, pero que algo fundamental es que ese approach incluya un acercamiento basado en el gobierno y la gestión de las identidades, en microsegmentación lógica, ya ni siquiera estamos hablando de segmentación como tal, sino microsegmentación, y también segmentación basada en la red. ¿Okay? Entonces, este tema sigue siendo fundamental. Muchas veces ante las nuevas tecnologías que aparecen, los nuevos mecanismos de seguridad, nuevos tipos de controles, nuevas herramientas de detección, dejamos un poco de lado el tema de segmentación, pero la realidad es que desde hace muchos años y hasta la fecha sigue siendo completamente necesario y completamente relevante. Y esto lo vemos muy claramente cuando volteamos a ver las amenazas que más daño nos han causado en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, WannaCry, hace algunos años todos nos despertamos con la noticia de que existía este malware, en particular un ransomware, un malware que tiene la capacidad de cifrar los datos de mi computadora y pedir un rescate económico para que ese actor malicioso nos libere la información que está secuestrada. Nos levantamos con esa noticia, descubrimos que se llamaba WannaCry, esa amenaza, o así la bautizamos. Y algo importante es que nos dimos cuenta de que esa amenaza, como muchas otras en su momento y como sigue ocurriendo hoy en día, WannaCry se propagaba a través de red por el protocolo SMB, que es parte de Microsoft Windows. ¿Ok? Entonces, algo importante a ver aquí es cómo el movimiento lateral es algo que sigue existiendo, es una constante y es algo que hay que tener en cuenta. Los atacantes van a buscar siempre comprometer al eslabón más débil, ya sea a través de malware, ya sea a través de malware originado por un ataque de phishing, por ejemplo, ya sea por una explotación de código en una aplicación web, por un ataque de SQL injection, diferentes métodos, pero al final lo que van a buscar es explotar a ese eslabón más débil, ganar acceso a él y a partir de él empezarse a mover de forma lateral para poder ganar permisos adicionales y poder obtener información que sea lo más relevante para esos atacantes o lo más valiosa para obtener un beneficio que típicamente es un beneficio económico. ¿Okay? De hecho, aquí a la derecha, en este slide, vemos uno de los escenarios mejores documentados. Esto ocurrió en 2017 a una organización del sector financiero en Estados Unidos que se llama Equifax. Y básicamente lo que ocurrió es que ellos tenían una aplicación web expuesta en Internet. Esta aplicación tenía una vulnerabilidad en el servicio de Apache Struts, que vale la pena mencionar que era una vulnerabilidad ya conocida. Ya existía un parche, pero el servidor no estaba parchado. Los hackers, los atacantes, identificaron que existía esta vulnerabilidad y lo utilizaron para comprometer el servidor web. De ahí
brincaron a servidores adicionales adentro, empezaron a encontrar credenciales de autenticación de bases de datos en los diferentes servidores en los que brincaron a los servidores de base de datos y ahí estuvieron extrayendo a través de Internet durante 76 días 51 bases de datos que equivalen a teras de información de los clientes de esta empresa. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo importante de cómo si hubiéramos tenido segmentación, hubiéramos, en este caso Equifax, hubiera podido reducir la superficie de ataque y tal vez sí, hubiera podido comprometer el servidor web, pero ya no hubieran podido extraer las bases de datos. Entonces, la segmentación nos va a permitir justamente eso, reducir la superficie de ataque para que si tengo algún elemento que sea vulnerado dentro de mi red, podamos contener el impacto y que ese impacto sea el menor posible. Pero hoy la segmentación tradicional no es suficiente. Hoy tenemos diferentes paradigmas, diferentes panoramas con respecto a TI, con respecto a seguridad, incorporando elementos como el tema de SASE, el tema de la adopción de nube, la nube híbrida, las aplicaciones tipo SaaS, la infraestructura como servicio, el trabajo remoto, ¿no? Que todos nos tocó vivir a raíz de la pandemia, temas de Bring Your Own Device. Entonces, esto hace que una segmentación tradicional basada fundamentalmente en la red sea poco efectiva hoy en día. Cuando hablamos de este tipo de segmentación, estamos hablando de reglas políticas en un firewall, en un router, en el dispositivo que sea, pero que están basadas en direcciones IP. Aun cuando estemos utilizando un mapeo contra un directorio activo para utilizar el nombre del usuario y que el equipo a su vez haga la traducción hacia una dirección IP para digamos, habilitar esas reglas o esas políticas específicamente para un usuario, eso hoy en día se queda hasta cierto punto corto para ofrecernos los mecanismos de protección que son necesarios. Sobre todo cuando hablamos ya de una estrategia Zero Trust. ¿Okay? Entonces, es justamente donde la segmentación inteligente entra y nos va a permitir alinearnos con el paradigma Zero Trust. Y algo importante es que esta segmentación inteligente nos permita construir reglas de segmentación, políticas de segmentación, con base en los flujos existentes, con base en las aplicaciones existentes, para que entonces, ahora sí, como lo dice el paradigma Zero Trust, empecemos a permitir aquello que es necesario para que la organización, para que el negocio trabaje. ¿Eh? Y algo importante es que la segmentación inteligente nos va a ayudar a construir reglas de segmentación utilizando elementos o atributos completamente dinámicos. Bien, hagamos un paréntesis y hablemos un poco de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Fundamentalmente es la probabilidad, es una medida de probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad en un activo. Entonces, para poder identificar cuál es el riesgo en una organización, nosotros tenemos que identificar cuáles son los activos, qué vulnerabilidades tienen esos activos, con base en las vulnerabilidades, identificar las potenciales amenazas y hacer un mapeo estimando cuál es la probabilidad de que ocurra o que se concrete esa amenaza y el potencial impacto o el impacto real que tendría el hecho de que se concrete esa amenaza como tal. Y entonces, digamos, hay metodologías distintas para calcular el riesgo. Algunas son cuantitativas, algunas son cualitativas. En este ejemplo, de una forma muy general, utilizando una metodología cualitativa, podemos decir que el riesgo de seguridad es la probabilidad multiplicada por el impacto. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un impacto, digamos, donde el impacto tengo del 1 al 5, donde 1 es el menor impacto y 5 es el más severo, y en probabilidad tengo también del 1 al 5, donde 1 es poco probable y 5 es muy probable, si yo identifico una amenaza que sea extremadamente probable, le pongo 5, y que su impacto sea completamente catastrófico, le pongo 5, 5 por 5 me va a dar 25, eso me va a dar un riesgo crítico, ¿ok? Y eso lo podemos mapear en una matriz como la que vemos aquí en pantalla.
Cuando identificamos el riesgo, una organización que tenga un programa de seguridad basado en gestión del riesgo, lo cual debería de ser el ideal al que deberían de aspirar todas las organizaciones. Vamos a ver que una vez que identificamos el riesgo, necesitamos identificar cuál es el riesgo aceptable para la organización para que entonces podamos empezar a aplicar controles que permitan reducir o mitigar ese riesgo. ¿Okay? Y algo que es muy importante ver es que si nosotros podemos reducir la probabilidad de ocurrencia o el potencial impacto resultante de una amenaza, entonces si reducimos cualquiera de los dos o los dos, entonces el riesgo resultante va a ser cada vez más pequeñito. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a concluir que la segmentación basada en el menor privilegio, ¿no?, alineada al paradigma Zero Trust, va a ser fundamental para reducir la superficie de ataque, y al reducir la superficie de ataque yo estoy reduciendo la probabilidad de ocurrencia y también el potencial impacto de una amenaza. Entonces, como conclusión, la segmentación de red me va a ayudar a reducir el riesgo. ¿Ok? Y como veíamos, las amenazas persistentes avanzadas, o las amenazas que vemos cada vez más comúnmente en el campo, todas estas utilizan movimiento lateral, y ese movimiento lateral lo vamos a poder contener a través de la segmentación. Perfecto. Entonces, hasta aquí nos queda claro que necesitamos segmentación, que la segmentación le va a dar un valor real a la organización en términos de gestión del riesgo de ciberseguridad. Pero ¿dónde comenzamos? ¿No? Esa es una pregunta muy válida. Y la respuesta es, hay que empezar a través de la visibilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos decir, quiero aplicar políticas que me permitan hacer enforcement de una segmentación. Pero ¿qué voy a segmentar si no entiendo a ciencia cierta cómo trabaja la red, cómo trabajan las aplicaciones? Entonces, yo necesito elementos que me den visibilidad para entender cuáles son los flujos de mi fuerza de trabajo, qué está haciendo mi fuerza de trabajo, cuáles son los flujos involucrados en mis cargas de trabajo, en mis aplicaciones que viven en mi data center, y visibilidad para identificar las interacciones entre ellas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos dos soluciones muy poderosas que nos van a ayudar a resolver este problema. Por un lado tenemos Cisco Secure Network Analytics y por otro lado tenemos Cisco Secure Workloads. ¿Ok? Por un lado, Cisco Secure Network Analytics me va a permitir obtener visibilidad a partir de la telemetría que genera la red por sí misma. ¿Ok? Es decir, vamos a convertir a la red existente en un sensor de seguridad, simplemente habilitando ciertos flujos en esta red para consumirlos con Secure Network Analytics, y que Secure Network Analytics, a través de analíticos y Machine Learning, nos permita tener visibilidad de cómo se comporta esa red y cualquier desviación en ese comportamiento, mapearlo como una amenaza de seguridad. ¿Ok? Algo importante es que dentro de toda esta visibilidad que nos va a entregar Secure Network Analytics, va a estar toda la visibilidad de los flujos de comunicación que se están generando en la red. Entonces, eso me podría ayudar a generar un entendimiento claro de todo lo que está sucediendo en mi red, para que a partir de ahí yo pueda empezar a construir esas reglas de segmentación. Por otro lado, ¿qué ocurre en el data center? En el data center hay un grado un poquito mayor de complejidad porque ahí viven las aplicaciones. Y muchas veces ni siquiera el equipo de desarrollo que creó una aplicación tiene conocimiento a ciencia cierta de los flujos de comunicación involucrados en la interacción de esa aplicación para que la aplicación trabaje. O muchas veces, una vez que una aplicación llega a producción, se empiezan a hacer cambios, se empieza a trabajar sobre la marcha, y muchas veces se pierde ese conocimiento de realmente cuáles son los flujos necesarios para que trabajen las aplicaciones. Entonces, Secure Workload, nuestra solución, nos va a permitir, a partir de las aplicaciones,
construir un mapeo de dependencia para entender cuáles son los flujos de comunicación que utiliza cada una de las aplicaciones desde la perspectiva de la aplicación y así poder generar esas reglas de segmentación. Primero poderlas generar simplemente de forma visible. Estas son las reglas que yo necesitaría para que todas mis aplicaciones del data center trabajen correctamente. Y vamos a ver que Secure Workload también nos puede permitir hacer el enforcement de microsegmentación en el data center utilizando los propios mecanismos del sistema operativo. Algo también importante con Secure Workload es que dado nuevos mecanismos que existen a nivel de data center, como es el caso de la virtualización o es el caso de los contenedores, Secure Workload nos puede ayudar a tener visibilidad incluso si la aplicación está basada en contenedores o en esquemas de nube híbrida. También nos puede ayudar a tener esa visibilidad sin importar dónde vivan esos servidores. Tenemos algunos ejemplos donde algunos clientes están adoptando temas de nube, entonces desarrollan una aplicación web, publican la capa web directamente en un proveedor de servicios de nube como podría ser Amazon, por ejemplo. Después la capa de servicios puede estar en servidores alojados en Azure tal vez, y puede estar en Azure tal vez por temas de la Azure Active Directory. Y a lo mejor las bases de datos de esa aplicación puede que estén on-premise en dos data centers diferentes por temas tal vez regulatorios. Al menos aquí en México la regulación pide que las bases de datos de usuarios estén aquí en territorio nacional, ¿no? Entonces, eso puede introducir mucha complejidad para que yo pueda entender cómo trabajan esas aplicaciones. Eso no es ningún problema para Secure Workload porque como vamos a obtener la visibilidad a partir del propio sistema operativo que está soportando esa aplicación o a partir de la herramienta que estemos utilizando para orquestar esos contenedores, vamos a poder tener una visibilidad de esa aplicación sin importar que sus componentes estén dispersos en diferentes data centers físicos, en AWS, en Azure, en Google, en la nube de Oracle, no importa dónde estén. ¿Ok? Algo también importante es que cuando utilizamos también otro de nuestros componentes tecnológicos que es AnyConnect con su Network Visibility Module, podemos tener la capacidad también de tener visibilidad de esos flujos de comunicación, pero también tener una perspectiva de a nivel del usuario, a nivel del cliente, que está generando esos flujos de comunicación, qué hay detrás de eso. Entonces podemos obtener, por ejemplo, el ID de ese usuario, el ID del dispositivo, podemos obtener también el proceso, el ID del proceso que está generando cada flujo de comunicación y esto nos puede ayudar a tener un entendimiento mayor de cómo está trabajando la red, quiénes son esos procesos o esos procesos a nivel del sistema operativo que están generando esos flujos que a su vez se están comunicando con las aplicaciones. Eso lo podemos generar, toda esa visibilidad sin ningún problema, incorporando AnyConnect a Secure Network Analytics y a Secure Workload. Una vez que tenemos ya esta visibilidad, podemos entonces empezar a construir estas reglas de segmentación. Podemos empezar a hablar de cómo vamos a hacerle para poder hacer el enforcement de estas reglas de segmentación. Por un lado, en el acceso a la red tenemos nuestra solución que se llama Identity Services Engine. Identity Services Engine se va a encargar de proveer servicios de autenticación, autorización y accountability para el acceso a la red, sin importar si es red alámbrica o acceso VPN. Yo siempre digo que ICE es como el policía de la red, que va a estar ahí en la puerta de entrada a la red, sin importar si es una puerta inalámbrica, si es cableada, si es por VPN, va a estar controlando qué usuario y qué dispositivo sí pueden entrar a la red y no nada más quienes sí pueden, sino qué pueden hacer estando dentro de la red. A eso le llamamos la autorización. Y en términos de accountability, ese policía ICE siempre va a tener visibilidad de quiénes están conectados a la red y va a tener la capacidad en todo momento de expulsar de la red o poner en cuarentena o aislar a cualquier usuario o a cualquier dispositivo bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, ICE, la parte de autorización, puede ayudarnos a hacer segmentación. Cuando hablamos de autorización, es decir, ya autentiqué a un usuario de un dispositivo que está accediendo a la red
Ahora voy a determinar qué sí puede hacer. Voy a definir hasta dónde puede llegar dentro de la red. Y eso es segmentación. Y eso lo podemos hacer a través de listas de control de acceso que se aplican a nivel del switch, que se aplican a nivel de la controladora. Podemos hacerlo a través de cambios de VLAN o asignaciones de VLAN. Podemos hacerlo a través de configuración del puerto del switch. O podemos hacer algo mucho más dinámico que es una tecnología propietaria de Cisco que se llama TROSE y utiliza algo que vamos a llamar Security Group Tag. Y ahorita vamos a hablar un poquito más respecto a eso. Aquí haciendo un paréntesis, antes de hablar de esta parte de TROSEC, es importante entender y tener claro que hoy en día las políticas de segmentación no pueden estar estáticas porque las organizaciones no son estáticas, las organizaciones son dinámicas. Y seguramente muchos de ustedes, como yo, han estado en organizaciones donde tal vez ustedes son los encargados de administrar las reglas del firewall. Y seguramente ustedes saben que agregar una regla en el firewall es bien sencillito. Entras y la configuras y se acabó. Pero si te piden modificar una regla o borrar una regla, pues ahí sí a ver quién es el valiente que se atreve a hacer ese cambio. Porque muchas veces no sabemos el cambiar una política en el firewall a qué le pueda pegar, ¿ok? O qué impacto pueda tener. Y entonces es así que los firewalls se van llenando de reglas y reglas y reglas y reglas que van permitiendo ciertos accesos, ¿ok? Algo también importante es que los que configuramos típicamente las reglas de segmentación no nos enteramos de lo que sucede muchas veces en la organización. Yo siempre pongo el ejemplo de vamos a pensar que en nuestra organización tenemos un administrador de base de datos que tiene evidentemente en las reglas de segmentación que ya definimos, tiene permisos para conectarse a los servidores de base de datos por el protocolo de SQL. Entonces tenemos reglas que a la IP de ese administrador de base de datos o al usuario de ese administrador de base de datos le permiten acceso a los servidores de base de datos por el puerto 1433 de SQL. ¿Okay? ¿Qué sucede si un día ese administrador de base de datos decide que el sueño de su vida es ser parte del equipo de marketing y entonces aplica para una posición de Business Intelligence, ¿no? Donde pueden utilizar sus herramientas como su conocimiento como administrador de base de datos? Aplica para la posición, se queda y cambia de rol en la organización ese usuario. ¿Qué sucede a continuación? Que vamos a tener un usuario de marketing con permisos de conexión de administrador a las bases de datos. ¿Por qué? Porque nadie le avisó al administrador del firewall, al administrador de las reglas de segmentación, que había ocurrido un cambio en la organización. Entonces, ese problema es el que nosotros vamos a resolver con reglas completamente dinámicas generadas a partir de ICE, utilizando una tecnología que llamamos TROSE. TROSEC es la capacidad que yo tengo en el momento de que autentico a un usuario y a un dispositivo en el acceso a la red, de asignarles una etiqueta. Esa etiqueta va a estar asociada al rol que tiene ese usuario y ese dispositivo en el acceso a la red. Y como digo, estas etiquetas se van a asignar de forma dinámica en cada solicitud de acceso a la red que esté autenticada por ICE. Entonces, en este ejemplo, si de repente el administrador de base de datos ya cambió de rol, el agente de recursos humanos en el Active Directory hace el cambio y ese usuario ya no deja de estar en la OU de administradores de base de datos y de repente ya está en la OU de marketing, ¿qué va a hacer ICE cuando ese usuario llegue a la red y se conecte? ICE le va a asignar ahora la etiqueta de marketing, ya no le va a asignar la etiqueta de administrador de base de datos. Lo importante es que TROSEC no nada más nos va a permitir asignar esas etiquetas, sino que TROSEC me va a permitir utilizar esas etiquetas para construir mis reglas de segmentación. De forma que yo ya no tengo que definir una regla que diga IPA, IPB, IPC, nombre de usuario Z, nombre de usuario Y, tienen permiso para conectarse a la base de datos por el puerto de SQL, sino que yo simplemente puedo generar una regla que diga etiqueta administrador de base de datos, tiene permiso de conectarse a la base de datos por el puerto 1433, por el puerto de SQL. Y entonces, esas políticas van a ser completamente dinámicas. Si en un punto en el tiempo alguien recibe esa etiqueta de administrador de base de datos, le va a aplicar esa política, le va a aplicar esa regla.
Pero si cambia de rol y empieza a recibir la etiqueta de marketing, por ende, ya no le va a aplicar esa política, le van a aplicar las políticas propias de la etiqueta de marketing. Bien, ¿cómo hacemos enforcement de la segmentación en el Edge? Tenemos a nuestras soluciones confiables de firewall. En Cisco tenemos dos soluciones disponibles, ya sea Cisco Secure Firewall con sistema operativo ASA o Cisco Secure Firewall con sistema operativo FTD. ASA está más orientado a protección capa 4, protección a nivel de red. FTD es un firewall siguiente generación con protección a nivel capa 7. Ambas opciones se pueden desplegar en cualquier parte de la red. Las podemos utilizar para segmentar tráfico completamente en el edge, en el perímetro hacia Internet, por ejemplo. Los podemos utilizar para segmentar tráfico en el campus, en la oficina remota, en el data center, para segmentar tráfico norte a sur, para segmentar tráfico este a oeste. Y algo también importante es que estos firewalls los podemos utilizar también en ambientes de nube pública y en nube privada. Nube privada como por ejemplo VMware o nube pública como AWS, como Azure, como Oracle, como Google. Algo también que es muy valioso es que estas etiquetas que hablábamos del protocolo TrustSec las podemos utilizar dentro de los firewalls de Cisco, dentro del Cisco Secure Firewall, para poder justamente generar esas políticas en el firewall que les comentaba y que estén utilizando como base la etiqueta que está asociada al rol. Entonces podamos construir reglas que estén en función de un rol dentro de la organización y no en función de una ubicación o de una IP o de un nombre de usuario, sino más bien de un rol. Eso es realmente el motor que nos va a permitir generar reglas de segmentación completamente dinámicas. Y ahí le vamos a quitar un poco la responsabilidad al administrador del firewall, al administrador de las reglas de segmentación, de tener que estar manteniendo al día esas políticas, porque realmente esas políticas se van a administrar prácticamente solas. ¿Okay? Algo importante es que nuestros firewalls han sido reconocidos en la industria durante muchos años y lo siguen siendo. Ahí los vemos como líderes, por ejemplo, en The Forrester Wave. Este es el último cuadrante que se liberó. También los firewalls, Cisco Secure Firewalls, ganaron el premio de 2021 de Frost and Sullivan como líder, como liderazgo de mercado. Entonces, son una solución realmente poderosa. Pasando al tema del data center, al tema de las cargas de trabajo, ¿cómo puedo yo segmentar o hacer enforcement de la segmentación en el centro de datos? Recordando que ya tenemos visibilidad, ¿okay? Ya partimos a partir de que Secure Network Analytics y Cisco Secure Workload nos dieron esa visibilidad para construir esas reglas de segmentación y ahora queremos hacer el enforcement. En el data center podemos utilizar segmentación basada en la fábrica con ACI. Para los que no están familiarizados con ACI, ACI es una tecnología que nos va a permitir construir una fábrica en el data center, donde podemos empezar a partir de esa fábrica a desplegar recursos en el data center desde la perspectiva de la aplicación. De hecho, de ahí viene su nombre de ACI, Application Centric Infrastructure. Algo importante es que nosotros podemos integrar los Cisco Secure Firewalls, ya sea con FTD o con ACI, a esa fábrica basada en ACI, para que entonces nosotros podamos, dentro de los contratos que se generan en ACI, donde se define quién contra quién sí puede establecer mecanismos de comunicación, nosotros podamos incorporar el filtrado del firewall dentro de esos flujos y podamos segmentar el tráfico. No nada más segmentar el tráfico, sino también sabiendo que esos firewalls FTD tienen capacidades de protección a nivel de capa 7, pues podemos inspeccionar ese tráfico también en busca de amenazas con nuestro engine de IPS, en busca de malware con nuestro engine anti-malware. Podemos identificar si hay algún patrón de cumplimiento con DLP, con nuestra solución, con nuestras políticas de detección de palabras clave a nivel de red con los firewalls, podemos integrarlos dentro de la fábrica sin ningún problema.
Platicábamos hace un momento de Secure Workload y cómo nos ayuda a construir esos mapeos de dependencias de las aplicaciones. Así como Secure Workload nos va a ayudar a generar esa visibilidad, el mismo Secure Workload nos puede ayudar a establecer y hacer un enforcement de esas políticas que ya generé con Secure Workload a nivel del sistema operativo, utilizando los propios recursos de ese servidor o de ese contenedor. Entonces, yo ya no me tengo que preocupar por colocar un firewall o por colocar esas reglas de segmentación que generé en Secure Workload en Azure o en AWS o en mi data center on-premise, en mis firewalls o en mis routers. ¿Por qué? Porque Secure Workload puede encargarse de hacer esa microsegmentación a partir del propio sistema operativo. Y como decía, cuando hablamos de esquemas de nube híbrida, donde tenemos los componentes en diferentes elementos, ese esquema de nube híbrida traería muchísima complejidad y muchos retos si yo quisiera segmentar el tráfico entre esas diferentes capas. Pero cuando tengo una solución como Secure Workload que se encarga de hacer el enforcement de microsegmentación a partir del sistema operativo o a partir del contenedor, ya deja de ser un reto y podemos hacer una segmentación completamente homologada sin importar dónde vivan esos componentes de esas aplicaciones. Y algo también bien importante es que vamos a hacer esa segmentación, esa microsegmentación a partir de las aplicaciones, a partir de cómo trabajan las aplicaciones en mi data center. Aquí vemos un ejemplo de cómo se verían esas políticas que me va a ayudar a generar de forma completamente automática Cisco Secure Workload. Ya hablamos un poco de ICE y su función en el control de acceso a la red, ya hablamos de Secure Workload. Algo muy interesante es que podemos integrar esa información contextual que proviene de ICE en Cisco Secure Workload. Entonces, eso nos puede ayudar a construir reglas de segmentación dentro de Secure Workload desde la perspectiva de los usuarios que están consumiendo dentro de la red esas aplicaciones del centro de datos. Entonces, yo puedo, incluso los Security Group Tags que provienen de TrustSec y que genera ICE, puedo utilizar esos etiquetados dentro de Secure Workload, así como lo podía hacer en el firewall, o lo puedo hacer en el firewall, para construir reglas de microsegmentación utilizando Secure Workload. Entonces, ahí vemos cómo ya no estoy hablando nada más de segmentación en silos, sino tengo ciertos mecanismos de segmentación que habilito a través de ICE, tengo ciertos mecanismos de segmentación que habilito a través de Secure Workload en el data center y hay un punto de convergencia entre los dos porque hay una integración. Algo también muy importante es que toda esa visibilidad que genera Secure Workload, si yo lo deseo hacer de esta forma, no necesariamente tengo que hacer el enforcement utilizando el propio Secure Workload. Yo podría tomar esas reglas de segmentación que está generando Secure Workload y empujarlas a nuestra solución de FTD para que los firewalls de red en el data center se encarguen de hacer o de hacer el enforcement de la segmentación de red en el data center. ¿Okay? Entonces, yo podría tener toda la visibilidad con Secure Workload y generar esas políticas de segmentación a partir de un mapeo de dependencia de las aplicaciones e inyectar toda esa visibilidad o todas esas políticas en los Cisco Secure Firewalls con FTD para que FTD sea el que aplique esas políticas y ahí sea en esos firewalls donde se segmente el tráfico. Ahora, esto no es excluyente, no quiere decir que lo tenga que hacer o en Secure Workload o en FTD. Realmente puedo llegar a casos de arquitecturas donde valga la pena hacerlo en los dos puntos, ¿no? Tal vez podría segmentar el tráfico norte a sur, todo lo que entra y sale del data center con los Cisco Secure Firewalls y todo lo que esté dentro del propio data center, segmentarlo con Cisco Secure Workload. Bien, algo también muy importante es no nada más hablar de segmentación como una forma de reducir la superficie de ataque de forma proactiva para poder estar preparados para contener un incidente que podría ocurrir en cualquier momento.
¿Qué sucede ya cuando realmente está ocurriendo un incidente o está ocurriendo un ataque? Yo podría necesitar segmentar a partir de ese incidente que está ocurriendo. Yo podría tomar la decisión de todavía reducir todavía más la superficie de ataque, dado que estoy recibiendo un ataque. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos tener la capacidad de robustecer esas políticas de segmentación, hacerlas todavía más exclusivas, hacerlas todavía más, en inglés la palabra sería tightness, más apretadas, todavía menos permisivas, esas políticas de segmentación, dado que estoy recibiendo un ataque o dado que está ocurriendo un incidente de seguridad. Eso me permitiría a que el impacto resultante de ese incidente de seguridad sea todavía menor. ¿Okay? Y eso es algo que es posible hacer con nuestras soluciones gracias a algo que llamamos Cisco Rapid Threat Containment. Y esta es la capacidad que tenemos de integrar varias de nuestras soluciones para poder identificar y tomar una acción de remediación o de respuesta. Básicamente, con Rapid Threat Containment vamos a tener tecnologías de detección, como puede ser Cisco Secure Network Analytics, que como les comentaba va a volver la red en un sensor de seguridad para estar analizando todo el tráfico que genera la red y con base en inteligencia, con base en analíticos, detectar si hay algún comportamiento malicioso. Podría tener como detector a Secure Endpoint, que es nuestra solución EDR, Endpoint Detection and Response. Podría tener como solución de detección a nuestros firewalls, FTDs. Y en Rapid Threat Containment necesito también un enforcement, alguien que se encargue de aplicar la segmentación. Aquí, como enforcement, podría tener a ICE, por ejemplo, podría tener a ACI en el data center, o en el data center también podría tener a Secure Workload. Entonces, como va a funcionar Rapid Threat Containment, es básicamente el detector va a confirmar la existencia de una amenaza, nos va a notificar de que está ocurriendo un incidente, de que hay un ataque, de que estamos viendo una amenaza, nos lo va a informar, pero la magia de esto es que no necesitamos ni siquiera estar enterados, porque ese detector va a disparar de forma automática una acción de contención a través del enforcer, perdón, que podría ser ICE, ACI o Secure Workload, de decir, tengo a este elemento dentro de la red que está generando tráfico malicioso, que está generando un ataque, que está generando un incidente. Voy a tomar la acción para sacarlo de la red, aislarlo, ponerlo en cuarentena, cambiar mis políticas de segmentación para limitar todavía más a ese elemento que está generando tráfico malicioso, que está generando un incidente, y así que la amenaza o el incidente no pueda escalar y como resultado el impacto resultante sea el menor posible. Esto es extremadamente valioso para aquellos de ustedes que, como yo, han sido parte de un equipo de algún SOC, de algún centro de operaciones de seguridad. Ustedes seguramente sabrán que es muy complicado la parte en la cual nosotros estamos correlacionando información, analizando eventos y después, con base en esa información, una persona tiene que tomar una acción. Es complicado depender de una persona. ¿Por qué? Porque las personas pueden moverse de su lugar, pueden ir a una reunión de trabajo, pueden ir al baño, pueden estar de vacaciones y las personas pues finalmente necesitamos dormir, ¿no? Son muy pocas, yo creo que hoy en día las organizaciones que se pueden dar el lujo de tener centros de operaciones de seguridad que trabajen las 24 horas del día. Muchas otras organizaciones tienen que depender en que las personas que están ahí monitoreando estos eventos van a tener la capacidad de identificar y de cachar un evento relevante cuando está ocurriendo y tomar una acción. Ese problema lo resuelve Rapid Threat Containment, porque como decía, Rapid Threat Containment se va a encargar
de detectar que algo malo está sucediendo y antes de preguntar, va a disparar la acción automática de contención o de reducir todavía más la superficie de ataque para que el impacto sea el menor posible. Imaginemos un ejemplo donde eh, tal vez tenemos un centro de operaciones de seguridad que trabaja de lunes a viernes, ¿no? De 8 de la mañana a 6 de la tarde y tal vez el viernes en la noche empezó a ocurrir un descubrimiento de red, un mapeo de puertos, un mapeo de la red. Después se generó un evento de SQL injection, por ejemplo, que dejó pasar a un atacante a un servidor de base de datos y ese atacante ya tomó control del servidor de base de datos. Nuestros firewalls puede que empiecen a ver ciertas cosas, pero finalmente puede que necesitemos que el administrador de seguridad llegue y tome una acción. Entonces, si ese administrador de seguridad el viernes en la noche, pues tal vez estaba en la fiesta, tal vez no se dio cuenta, tal vez no tenía por qué estar al pendiente de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque pues justamente está en su día libre, en su momento de descanso o en su momento de diversión. ¿Qué va a pasar? Ese atacante va a ingresar a la red el viernes por la noche, va a estar ahí el sábado, va a estar el domingo, el lunes por la mañana el analista de seguridad va a llegar a la oficina, va a ir por su café, va a empezar a revisar los logs y tal vez por ahí de la 1 de la tarde del lunes se dé cuenta de que algo sucedió y va y toma una acción para sacar de la red o para aislar de la red a ese servidor de base de datos que está comprometido. Si se fijan en este ejemplo, pues ya el atacante tuvo al menos 2 días completitos para hacer y deshacer lo que el atacante haya querido. Contrario a lo que sucedería con Rapid Threat Containment. Con Rapid Threat Containment, el escaneo de red ocurre el viernes, el intento de SQL injection ocurre el mismo viernes. Rapid Threat Containment identifica ese ataque, a lo mejor lo identifica Secure Network Analytics o lo identifica nuestro Secure Firewall FTD, y FTD dispara la acción para que Secure Workload le coloque a ese servidor de base de datos una política de segmentación donde no le permita conectarse a ningún lado. Entonces, lo que va a suceder es que el analista de seguridad va a llegar el lunes a su estación de trabajo y va a identificar que ocurrió un evento de Rapid Threat Containment y digamos que va a tener el tiempo, va a tener la libertad de tomarse el tiempo necesario para tratar de entender lo que sucedió y para tratar de analizar lo que ocurrió, pero la diferencia es que el impacto ya fue contenido. Esa amenaza ya no puede escalar porque se tomó una acción de forma automática de contener a ese host en la red que había sido comprometido. ¿Okay? Tenemos diferentes formas en las que Rapid Threat Containment puede funcionar. Por ejemplo, lo podemos hacer a través de FTD y de ACI. Como les decía, nosotros podemos integrar nuestros Cisco Secure Firewalls a la fábrica de ACI. Entonces, ese firewall podría estar simplemente monitoreando el tráfico, podría no tener acciones de bloqueo. Y al identificar que algo está ocurriendo, que una amenaza se está llevando a cabo, que un incidente está ocurriendo, tal vez un evento de malware, el FTD va a notificarle de ese acontecimiento a ACI y ACI se va a encargar, en este caso, de aplicar el mecanismo de contención sobre el servidor que está comprometido o que está en proceso de ser comprometido. Rapid Threat Containment también podría ocurrir entre nuestra solución de EDR, Cisco Secure Endpoint, ACE. Básicamente, la solución de Secure Endpoint en la laptop de un usuario identifica un malware, ¿ok? Entonces, nuestra solución de Cisco Secure Endpoint que vive en la nube le notifica a ICE que ese dispositivo está disparando un evento de malware, por ejemplo. Pueden ser diferentes tipos de eventos los que podemos ver en Cisco Secure Endpoint, pero en este ejemplo vamos a decir que fue malware.
Y en ese momento ICE se encarga de hacer algo que llamamos Adaptive Network Control para cambiar el perfil de autorización de ese dispositivo conectado a la red, y le podemos poner en este ejemplo una autorización de cuarentena. ¿Ok? No lo vamos a dejar conectarse a los recursos de red que normalmente se conectaba hasta que resolvamos ese incidente de malware en ese dispositivo. Y quien se va a encargar de hacer ese enforcement va a ser ICE. Rapid Threat Containment también puede ocurrir, por ejemplo, entre Secure Network Analytics e ICE. Entonces, aquí, por ejemplo, como les decía, Cisco Secure Network Analytics es una solución que va a tomar la telemetría que genera la propia red, va a convertir a la red en un sensor de seguridad. Nuestros routers, nuestros switches, nuestros firewalls, nuestros proxies web, todos los dispositivos de red que tengamos actualmente podemos habilitarlos para generar flujos que alimenten a Secure Network Analytics, y Secure Network Analytics va a detectar amenazas de seguridad con base en esos flujos que va a estar recibiendo de la red. Como les decía, vale la pena recalcarlo. Secure Network Analytics trabaja con analíticos, trabaja con inteligencia artificial, machine learning, trabaja con inteligencia que proviene de Talos, como todas nuestras soluciones. Talos es nuestro centro de inteligencia de seguridad, el centro de inteligencia y de seguridad más grande comercial en el mundo. Y entonces, al estar recabando toda esta telemetría de la red, Secure Network Analytics puede identificar una desviación al comportamiento normal de nuestra red y reportarlo. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque todas las redes se comportan de forma distinta. Entonces, ¿qué mejor que tener una solución que en primera instancia me va a ayudar a entender cómo se comporta mi red, y que a partir de las desviaciones en el comportamiento de mi red puede identificar amenazas de seguridad? Aquí, por ejemplo, Secure Network Analytics o Stealthwatch, como se le llamaba anteriormente, nos puede ayudar a identificar un incidente de fuga de información. Tal vez Secure Network Analytics ha identificado que comúnmente los usuarios, los dispositivos de red, transaccionan tal vez 1 GB de información diaria. Y tal vez estamos viendo cómo en este momento tengo un endpoint que acaba de generar una conversación en los últimos 5 minutos donde ya se llevó a cabo una transacción de más de 2 gigas. Entonces, eso en términos de nuestra red es una desviación a nuestro comportamiento normal, y Secure Network Analytics lo puede mapear a un incidente de fuga de información. Entonces, Secure Network Analytics, al identificar, por ejemplo, ese evento de fuga de información, puede reportarle a ICE que ese host en la red está realizando algo indebido, y de nuevo, ICE lo que va a hacer es cambiar el authorization profile de ese dispositivo utilizando un Adaptive Network Control para tal vez ponerlo en cuarentena, tal vez expulsarlo de la red, tal vez cambiarle el Security Group Tag y ponerle el Security Group Tag de dispositivo en cuarentena o dispositivo malicioso, y que al cambiarle la etiqueta a una etiqueta de dispositivo malicioso le empiecen a aplicar políticas de segmentación que yo aplicaría a un dispositivo malicioso. Otra opción de Rapid Threat Containment puede ser entre nuestra solución de firewalls, Firewall Threat Defense, Cisco Secure Firewall, Firewall Threat Defense, FTD, que, como les decía, incluye un engine de detección de IPS basado en Snort, incluye detección de malware a nivel de red, temas de DLP también los podemos ver ahí en el firewall, filtrado web, cualquier elemento malicioso que podamos identificar dentro del firewall. El firewall va a tener la capacidad de reportárselo a ICE para que ICE se encargue de nueva cuenta de hacer un cambio en el Authorization Profile y a través de un Adaptive Network Control expulsar de la red, poner en cuarentena, cambiarle la etiqueta a ese dispositivo, cambiarlo de VLAN, es decir, tomar una acción de segmentación todavía más avanzada de lo que podríamos ya tener anteriormente. Bien, hasta este momento hemos hablado, y ya estamos por terminar, de cómo podemos establecer mecanismos de segmentación inteligente en la red. Pero bueno, como bonus, ¿qué sucede? Hoy lo que vemos es que no todo está sobre la red.
hoy también tenemos una adopción grande de aplicaciones basadas en nube o de microservicios o de APIs que viven 100% en la nube, donde ni siquiera tengo una red donde yo pueda hacer ese enforcement de segmentación a nivel de la red. ¿Qué sucede ahí? Podemos hacer segmentación a través de Duo. Duo es una solución que nos va a permitir validar la confianza en el usuario, validar que el usuario es realmente quien dice ser a través de un challenge de multifactor authentication y nos va a permitir también validar la confianza en los dispositivos que está utilizando ese usuario para acceder a las aplicaciones. ¿Ok? Eso es muy importante, sobre todo si pensamos en el panorama actual, tal vez pensando en Bring Your Own Device, podríamos confiar en un usuario podría ser confiable, pero si ese usuario utiliza la computadora de su casa donde ni siquiera tiene un antimalware y tiene tal vez un Windows 7 instalado sin parches, pues entonces ese dispositivo no necesariamente es confiable, por ende no debería de permitirle a ese usuario acceso a mi aplicación. ¿Ok? Entonces, Duo nos va a ayudar a validar tanto la confianza en el usuario como la confianza en el dispositivo en cada solicitud de acceso hacia todas y cada una de las aplicaciones que yo tenga dentro de mi organización. ¿Por qué? Porque Duo utiliza protocolos estándar, ¿no? Como SAML, como Radius, para validar esas solicitudes de autenticación y proveer estos mecanismos de validación de confianza y poder crear reglas de control de acceso completamente granulares, tomando como base esa validación de confianza en el usuario, que el usuario sea realmente quien dice ser, y confianza en el dispositivo. Bien, pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que toda esta información haya sido de su interés. Si ustedes están teniendo algún proyecto de segmentación o quieren saber más al respecto de estas tecnologías que hemos estado platicando el día de hoy, pues los invito a acercarse a su account manager, a su equipo representante de Cisco y con mucho gusto vamos a estar ahí para apoyarlos y tener estas conversaciones con ustedes. Listo, muchísimas gracias, Luis. Tenemos una pregunta, te la voy a leer, dame un segundo. Permíteme. Pero dame un segundo. Dice, ¿qué ventaja me da realizar microsegmentación con SD Access que realizarlo solamente con el IC SGT? Bien, la gran ventaja de utilizar microsegmentación eh, realmente no es que uno sea mejor que el otro. La realidad es que dependiendo del componente dentro de la arquitectura, va a hacer más sentido utilizar SGTs, por ejemplo, o va a ser mejor utilizar microsegmentación, o incluso los SGTs pueden ser parte de la microsegmentación, ¿no? Si pensamos en que tal vez estamos haciendo microsegmentación con Secure Workload, y estamos utilizando los SGTs que nos va a proveer ICE dentro de esas reglas de microsegmentación. Lo que define la microsegmentación es tener la capacidad de segmentar lo más cercano a donde se está generando ese flujo de comunicación. ¿Y por qué con Secure Workload podemos hacer realmente microsegmentación? Porque lo podemos hacer a nivel del sistema operativo donde se está generando ese flujo de comunicación. Entonces, realmente son, digamos, formas diferentes de ver la segmentación. El hecho de poder hacer microsegmentación nos va a permitir poder filtrar ese flujo lo más cercano al origen y ya deshacernos de él, evitando que haya algún otro tipo de procesamiento por otra solución o que ese flujo se nos escape de alguna forma en un punto más adelante, ¿no? Lo vamos a matar directamente en el origen. Por eso es realmente microsegmentación. Listo, pues creo que no tenemos más preguntas. No. Listo, creo que no, Luis. Pues es todo. Muchísimas gracias. Y no sé si alguien tenga. Ah, ya tenemos otra pregunta de Jonathan.
Eh, Cisco Umbrella entraría también en el modelo de Zero Trust. Sí, sí, es un componente que utilizamos para la parte de Zero Trust. Umbrella, sobre todo, encaja en el tema de Zero Trust para la fuerza de trabajo, porque como vemos hoy en día, la fuerza de trabajo no necesariamente tiene que estar en mi red on-premise o no necesariamente tiene que estar conectado a mi VPN. Y al no estar conectados ni en la red ni en la VPN, pues quiere decir que básicamente no están en mi red. Pero aunque no están en mi red, esos usuarios van a estar navegando en Internet, van a estar accediendo a mis aplicaciones. Entonces, con Umbrella podemos proteger a ese usuario en su salida a Internet sin importar dónde se encuentre, ¿no? Si está trabajando desde su casa y, como decía, no está conectado a la VPN, con Umbrella podemos inspeccionar todo ese tráfico de salidas a Internet directamente en la nube de Umbrella, todos esos servicios de seguridad entregados desde la nube para asegurarnos de que ese usuario no accese a un sitio o a un contenido en Internet que sea malicioso y que pudiera comprometer su dispositivo y que ese dispositivo ya comprometido posteriormente ingrese a la red, ¿no? Entonces, sí es un componente importante dentro de nuestra arquitectura de Zero Trust y está muy alineada a la fuerza de trabajo remota. Ok, gracias. Jaime también pregunta, ¿estos controles solo se aplican si la información se transfiere utilizando el hardware, pero si alguien toma fotos de pantalla de información relevante, ¿cómo evitarlo? Claro, bueno, ahí cuando hablamos del tema de Data Loss Prevention, eh, a mí me gusta siempre hacer el comentario de que el tema de Data Loss Prevention no lo podemos ver como una tecnología en particular. Data Loss Prevention es el conjunto de herramientas, el conjunto de tecnologías, el conjunto de procesos que nos van a permitir hacer que la información sea accesible solamente para aquellos que requieren tener acceso a la misma y que no pueda ser distribuida o compartida por aquellos que no deberían de hacerlo. En ese sentido, todo esto que hemos estado viendo de segmentación sí puede contribuir como herramientas para una estrategia de data loss prevention, pero cuando hablamos específicamente de ese caso de uso de un screenshot, estamos hablando de un elemento que habría que considerar dentro del endpoint y en este momento nuestras soluciones no están enfocadas específicamente en esos casos de uso. ¿Okay? Entonces, eso tendría que cubrirse por algún otro mecanismo. Ok, gracias. Y bueno, Alejandro nos pregunta si esto es, tiene dudas si esto es un appliance o un software. Nuestras soluciones pueden ser appliances. La gran mayoría de ellas se pueden entregar también como software eh, eh, para correr en un ambiente virtualizado o incluso pueden ser soluciones 100% nativas de nube, ¿no? Entregadas como software. Por ejemplo, en el caso de Cisco Secure Workload, puedes tú optar por adquirir Secure Workload como un appliance, que de hecho es un conjunto de appliances que se entregan en tu data center y ahí lo vas a tener. O puedes decidir consumirlo 100% como un servicio. Y entonces a ti nada más se te asigna un tenant desde un servicio que vive en la nube de Cisco y simplemente puedes consumirlo desde ahí. Entonces, y esto ocurre de forma similar con gran parte de nuestras soluciones, ¿no? O en esquemas virtualizados también es posible. Gracias. Tenemos otra, esta es la... ay, espérame un segundo. ¿Existen soluciones como SDP de Appgate? ¿Qué valor agregado damos frente a este tipo de soluciones? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor, Jimmy? Dice, ¿existen soluciones como SDP de Appgate? ¿Qué valor agregado damos frente a este tipo de soluciones? SCP de Appgate. Aquí, la verdad, creo que no podría dar una respuesta
correcta, porque la verdad no conozco a detalle el alcance de esa solución de SDP Appgate, entonces estaría un poquito ciego si diera alguna respuesta. Entonces, no sé si me podrían ahí comentar más bien cuál es el alcance o con respecto a cuál de los alcances de SDP. Creo que pues vamos a dejar tu correo para que cualquier cosa puedan buscarnos y así poder resolver las dudas que queden. Sí, Y creo que ya no me tenemos. parece una buena idea. Súper. Pues muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por su participación y los esperamos 15 días en el siguiente Spreadban. Gracias a Gracias. todos. Nos vemos. Bye. Así es, bye bye.